Hola a todos, que Dios les bendiga. Les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos vamos a continuar con esta serie de lecciones y culminar estas 4 lecciones. Esta va a ser la última lección con base a la epístola de Judas, con el tema que tiene que ver con estar en defensa de la fe. Ruego a Dios que esta carta y el estudio que estemos dando pueda servirles bastante para su crecimiento espiritual y podamos conocer estos detalles que el Espíritu Santo a través de este hombre, Judas, nos ha dejado y esto se ha permitido que lleguen a nuestras manos para saber cuál es la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a ver en estos momentos lo siguiente. Vamos a estar en los textos del versículo 17 al versículo 25. Y vamos a iniciar con lo que es los versículos del 17 al 21. En estos momentos vamos a estar hablando lo que es este punto número 8, que tiene que ver con acordarse de las enseñanzas apostólicas. Aquí nosotros vamos a ver cómo el escritor le hace mención a ellos de que se recuerden de las enseñanzas apostólicas. Dice, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde vemos que Él no es un apóstol. Dice, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Escúchense, estos son los que causan divisiones. Individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué quiere decir todo esto? Vemos cómo este escritor lo lleva a la memoria de algo que no era nuevo para ellos, sino que aquí estas palabras que está utilizando muestra que los apóstoles, hombres que también fueron inspirados, ellos les dieron información importante y el escritor les está diciendo a ellos, recuerden aquellas palabras. Esto realmente es muy beneficioso que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Qué podemos ver aquí, por ejemplo? Hay varios textos que podemos considerar y uno de ellos está, por ejemplo, en Hechos 20:29 o en Primera de Timoteo 4:1 o en Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5. Nosotros vemos esto también en la segunda epístola que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 2 versículo 1 en adelante. Así que estas referencias son una de las que podemos tomar para una de las palabras que hablaron apóstoles. Así que ellos debían de recordar lo importante que eran esas palabras. Nosotros podemos considerar hablar un poco de lo que aparece en esos textos como tal, que realmente son textos que la información que tienen nos pueden servir mucho a nosotros para este estudio. Como por ejemplo, si vamos a Hechos 20:29, ahí encontramos que la información que dice es la siguiente. Hechos 20:29. Dice así, dice, dice de la siguiente manera.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Si nosotros vemos estas palabras que se están diciendo aquí, son importantes y aquí es una señal de cuidado, una señal de advertencia y que también aquí esta persona está deseando que aquellas personas pues hagan un gran trabajo. Por otra parte, podemos ver también en la primera epístola que escribe a Timoteo, donde dice ese texto, empero, dice, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse. Aquí podemos ver algunos textos que nos dan esta información. En la segunda epístola, ¿qué es lo que nos comparte la segunda epístola, por ejemplo? Y que vamos a ver que está relacionado con lo que encontramos en este texto. En el capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice, esto también dice, vamos a leerlo de la Biblia de las Américas, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Vemos qué palabras más fuertes dice aquí el escritor. Palabras aquí que le está recomendando a lo joven Timoteo. Pero encontramos las palabras que escribe Pedro también en su segunda epístola, que dice este versículo. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. ¿Tá? Se levantaron profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Aquí vemos estas palabras que se escriben. Ya habían hablado apóstoles, ya habían dicho que esto iba a acontecer, que tuviesen cuidado. Y aquí vemos que esto ya estaba pasando, pero el escritor les está llevando ellos a la memoria de que se recordaran de las palabras de los apóstoles. Así que es bueno esto, acordarse de lo que aquellos hicieron. ¿Qué más? Los últimos tiempos. Vemos este versículo 18. Esta palabra, en los últimos tiempos habrá burladores. Este versículo, esta palabra, debe ser de mucho cuidado. ¿Por qué razón? Dice, vendrán burladores. Aquí esta palabra tiempos es era cristiana. Últimos tiempos es era cristiana, para que entendamos esto y tengamos cuidado con la interpretación de ello. Vendrán burladores, sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias. El apóstol Pedro describe un poco a estas personas. Si nosotros vemos lo que dice la segunda epístola y vamos al capítulo 3, versículos del 1 al 4, por ejemplo, dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. ¿Saben qué son estas palabras? De estas personas. Veamos, por ejemplo, si nosotros leemos, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo.
en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador por vuestros apóstoles. Dice, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores. Escúchese la similitud. Dice, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Dice, y diciendo, oiga lo que iban a decir estos burladores. ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Y por qué desde los padres durmieron? Dice, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Aquí, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Así que, si seguimos leyendo esta epístola de Pedro, vamos a encontrar cómo estas palabras son importantes y que este escritor está hablando de detalles de lo que sucede aquí. La palabra traducida para burladores aquí es la misma que ocurre en la segunda epístola de Pedro, en este pasaje que leímos del capítulo 3. Es la misma, aunque Judas no da quizás muchos detalles como Pedro, pues él está llevándolos a la memoria de todo esto que uno de los apóstoles habló. Específicamente vemos aquí la burla de gestos de desprecio y vemos también en su contexto a la supuesta tardanza de la venida del Señor, cómo ellos estaban o iban a venir a hablarle a los demás burlándose. ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ellos no entendían, o quizás sí, pero sus palabras expresaban una falta de entendimiento y conocimiento apropiado y de hablarle a otros, porque ellos no comprendían que no es que Dios no esté interesado en el hombre, más bien es porque Él está interesado en el hombre y vemos su longanimidad porque tiene el deseo que todos procedan al arrepentimiento. Otras palabras que podemos ver aquí en este texto en pantalla es las cualidades de estos individuos que vemos aquí. ¿Cómo es expresadas estas palabras? ¿Por qué razón? Porque en el versículo 19 dice que ellos causan divisiones. Esta palabra, grupos, sectas, separaciones, son personas que hacen contiendas como las que Pablo deseaba evitar en Corinto, por ejemplo. Ellos estaban haciendo todo esto y hasta el día de hoy esto sucede. Son mundanos, los que ceden a los placeres, los que ceden a la pecaminosidad, a las prácticas que no están en línea con los mandamientos de Dios. Ellos ceden a estas cosas, cosas que tienen que ver con el pecado, cosas que separan de Dios, por supuesto. No tienen al Espíritu, no tienen la palabra, no tienen la revelación de la palabra. Ellos no tienen eso, no lo ponen por obra, no obedecen a la palabra de Dios, no andan conforme a la palabra, a los designios de Dios que ha establecido. Ellos no comparten lo mismo que nosotros, no están en la común salvación, no están defendiendo la fe ardientemente que ha sido una vez dada a los santos. Así que esta parte es muy importante también. Son características de estas personas, las personas que tienen divisiones, que son mundanos, no tienen la palabra de Dios, no tienen relación con Dios, no tienen relación con el Padre, no tienen relación con el Hijo, no tienen relación con el Espíritu Santo, no andan en la palabra. Así que este dato es necesario comprenderlo. En el versículo 20 podemos ver datos que son demasiado importantes. Dos cosas que se les dice a ellos que deben hacer. Dos cosas que se les dice a ellos que hagan, que manda hacer.
Y vemos aquí en este texto, dice él de una manera muy hermosa, amados, amados les dice a sus hermanos, porque les ama y les quiere. Vean estas palabras, edificados en vuestra santísima fe. Esta es una característica que todo cristiano que es defensor de la verdad debe preocuparse, edificarse en vuestra santísima fe. Otra palabra, orando en el Espíritu Santo. Es importante esto, sabemos claro que cuando nosotros le oramos al Padre y lo oramos bajo la autoridad de Cristo, están en total armonía y hay que orar conforme a lo que el Espíritu Santo ha revelado en la palabra. Esto es importante porque un cristiano que es defensor de la verdad va a andar conforme a la santísima fe y va a estar orando en el Espíritu, se va a estar ocupando en las cosas de Dios, lo va a estar haciendo constantemente. Y esto es un contraste con los hombres malos, aquellos hombres impíos que no están haciendo esto. Es importante esto. Y aquí vemos conservados en el amor de Dios. Tal era el diseño de edificar y orar que es necesario que nosotros lo entendamos un poco más. Por ejemplo, cuando hablamos la metáfora o la analogía que se utiliza aquí de edificar, esta metáfora es una figura para representar el crecimiento del cristiano y es algo que es en común en los diferentes escritos o epístolas que tenemos. Cuando hablamos de la fe, es el fundamento, es la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, que es donde estamos nosotros como cristianos cimentados en el nuevo pacto. La iglesia debe estar edificada en Cristo, en su palabra. Así que es necesario entender esto. Pablo dice en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Si vemos estas palabras, es importante. Está Cristo, su autoridad, sus normas, sus mandamientos, que todo cristiano debe buscar estar ahí bien cimentado. Orar en el Espíritu. Aquí podemos ver otros textos como Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Nos ayuda y aquí para entender un poco lo que es la oración en momentos de sufrimiento, cuando no sabemos pedir. Podemos ver los detalles de Romanos capítulo 8, versículo 26. Pero entendemos esto, así como estamos en comunión con Dios, estamos en Cristo, así como andamos en Él, así también tenemos relación y nosotros vamos a estar ocupados en todo lo que tiene que ver con Dios. Y es importante eso, estamos en total armonía con Dios y es lo que Él desea que nosotros hagamos siempre. Tenemos un modelo para la oración, se le pide al Padre, sabemos que bajo la autoridad de Cristo y la información la conocemos por la obra que ha realizado el Espíritu Santo, que es la palabra que tenemos inspirada y ya inspiración que está completa. Así que este dato es de mucho valor. ¿Qué más podemos hablar aquí? Podemos ir a estos otros textos y considerar lo que aquí se menciona. Aquí vamos a ver las funciones de los santos que contienden, aparte de que debemos estar cimentados en amor, en la santísima fe, que debemos orar, debemos ver que también debemos estar conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente, dice la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Y tened misericordia, veamos el imperativo, de algunos que dudan. Oiga, hay que tener misericordia de algunos que dudan.
a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Veamos estos versículos del 21 al 23. Podemos analizarlos acá un poco y de esto aprender bastante. Si nosotros vemos estos versículos conservados en el amor de Dios, es no abandonar el amor de Dios. ¿Y qué es lo que conlleva no abandonar el amor de Dios? Guardar sus mandamientos, contener su palabra y ponerla por obra, amar unos a otros. ¿Es lo que Él desea? Por supuesto que sí. Y podemos ver otras epístolas como la primera epístola de Juan, que en algunos de sus capítulos hacen referencia al amor. Así que es necesario que tomemos eso en cuenta. El deber de esperar. Aquí también esta palabra, esperar, es importante porque uno debe esperar con ansiedad, esperar esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo, esperar obtener lo que es la vida eterna. Ellos debían esperar eso en aquel momento. Bueno, ahorita están durmiendo y también, pero nosotros hoy, si estamos acá en vida, debemos continuar esperando eso. Debemos esperar la vida eterna. ¿Y cómo? Haciéndolo de la mejor manera, guardando sus mandamientos, conservándolos, practicándolos, amándonos unos a otros, contendiendo ardientemente por la fe. Pero aquí hay más cosas. Nosotros podemos ver también que hay deberes para los santos que contienden. Y este versículo 22 es un versículo que realmente es muy importante. ¿Por qué? Dice aquí, tener misericordia con los que dudan. Probablemente, con base a lo que pueda estar pasando, surgiendo, aquí debemos ver el contexto de lo que pueda estar pasando en esas personas. Muchas veces van a tener cierta duda. Cuando alguien está dudando, ¿qué es lo que uno debe hacer? Ayudarle, tener misericordia porque está indeciso y necesitan la ayuda. Hay personas que están en la necesidad de que se acerque una persona con madurez y le explique mejor las cosas, le saque de esa duda, lo saque de tal vez estar ambivalente en algo, ayudarlo, ayudarlo y para que esté firme, para que ande adelante como cristiano, para que siga haciendo la voluntad del Señor en todo el sentido de la palabra. Dice salvar, salvar del fuego, salvar del castigo a otros. Es importante también esto. Cuando nosotros defendemos la fe, nosotros debemos procurar esto como tal. Defender la fe, probablemente vamos a topar a muchas personas que van a tener las características de los falsos maestros. Pero es importante tomar en cuenta que cuando defendemos la fe, tomar las palabras que, por ejemplo, el apóstol Pablo mencionó en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versículos del 4 al 6. Nosotros tenemos armas y no son carnales, sino las armas de nuestra milicia son espirituales, son poderosas en Dios para destruir todo ese pensamiento malo, para cautivarlo y llevarlo a la obediencia a Cristo. Así que nosotros podemos tomar esto para esta lección, podemos tomar esta parte del texto y considerar que muchas veces le podemos ayudar a otros a que salgan y sean salvados del castigo. Tener misericordia con temor. Bueno, nosotros debemos ser misericordiosos, tener temerosidad, respeto y admiración a Dios en obediencia. Nosotros debemos obedecer, procurar hacer todo esto, pero también hay que aborrecer la ropa
contaminada. Aquí la ropa contaminada por la carne está haciendo referencia a la impureza, que esta palabra probablemente el escritor está utilizando un idioma levítico, donde nosotros entendemos que estas personas hasta la ropa debían tener limpia, estar puros por completo. Así que esta palabra o esta analogía hace referencia a estar purificado, a alejarse del pecado. Y es la indicación que les está dando a estas personas. ¿Qué más podemos hablar acá en esta lección? Bueno, si vemos este gran punto, nosotros debemos ver que hay funciones que nosotros debemos tomar en cuenta. No es solamente creer que vamos a defender, vamos a contender. No solamente se trata de contender y nada más, sino que hay que prestar atención a estas áreas. Hay que tener misericordia de algunos que dudan, a otros hay que procurar salvar, arrebatándolos del fuego, a otros dice tener misericordia con temor, o sea, hay que tener cuidado de lo que se está haciendo, hay que tener respeto y admiración a Dios, tener misericordia con ellos y alejarse del pecado. Esto también es importante. Muchas veces está el interés de ayudar una y otra vez, pero siempre hay un punto de que nosotros debemos con madurez ver otros textos de la Biblia que cuando esto sucede y uno intenta hacerlo, la misma Biblia nos manda a apartarnos de ellos, de apartarnos de aquello que hace daño, que está haciendo el mal, cuando ya no se puede. Y hay que seguir las indicaciones que la palabra de Dios nos muestra como tal. Romanos 16:17, Tito 3:10. Podemos ver otros textos que nos mandan a apartarnos de esto, como lo que es la primera carta a los Corintios en el capítulo 5. Podemos leer todo el texto, que es importante también. Ahora, podemos ver este otro punto. Ya estamos entrando a el penúltimo versículo, versículo 24. Aquí nosotros vamos a ver el resultado o los resultados positivos para los santos. Escúchese bien, resultados positivos para los santos. Podemos leer este texto que está proyectado en pantalla. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría. Aquí nosotros vamos a aprender también detalles que son importantes. Aquí hay características únicas. Aquí podemos ver que Dios tiene una gran capacidad y es para guardarnos, para preservarnos sin caída. O sea, va a hacer algo y Él está aquí dando una promesa. Él es poderoso para guardarnos sin caída. En otras palabras, confiemos en Él, confiemos en Él. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con alegría. ¿Por qué todas las indicaciones que se nos muestran aquí es importante? Porque para que esto suceda, nosotros debemos contender. Para que esto suceda, debemos recordar aquellas cosas que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Para que esto suceda, hay que hacer nosotros algo. Y es lo que hablamos en el texto anterior. Y es en esto donde vamos a ver que Él es poderoso para guardarnos, para presentarnos puros, sin mancha. Si bien es cierto, el sacrificio de Jesús nos quita el pecado, la sangre de Cristo nos limpia. Y si nos mantenemos puros, si nos mantenemos limpios, si nos mantenemos ocupados, creciendo en la palabra, vamos a poder llegar a ser presentados sin mancha. ¿Dónde? Estando en la presencia de su gloria, allá en los cielos por la eternidad,
para estar allá. ¿Y cómo va a hacer esto Él? Con alegría. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto y es lo que este escritor Judas quiere que aquellos entiendan y que hoy nosotros de la misma manera debemos entender. Así que aquí podemos ver que es poderoso para guardarnos sin caída, sin mancha, en presencia de su gloria y en presencia con alegría. Así que este dato no lo debemos olvidar. Podemos entrar a lo que es el último versículo, que es la bendición y la despedida que comparte aquí él. Estas palabras son hermosas. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí vamos a ver que esta despedida tiene palabras muy fuertes. Aquí vemos a el único. Hay que considerar lo que dice el versículo 4. Recordemos que cuando nosotros hablamos de Dios son tres personas y las tres personas están en completa armonía. Es un solo Dios, tres personas, los tres comparten la misma esencia y naturaleza y podemos ver cómo las tres personas están involucradas en la salvación del hombre. Pero aquí podemos ver que en este versículo está haciendo referencia al Padre, al único Dios nuestro Salvador. Pero aquí está hablando de Dios y esto no excluye de lo que es el plan de salvación, del plan de redención, de este trabajo, a lo que ha hecho el Hijo o lo que ha hecho el Espíritu Santo. Así que es importante esto. Pero vemos esta otra palabra, por medio de Jesucristo. Aquí, el medio, Jesucristo. Aquí hay algo que debemos considerar. Jesucristo fue nuestro Redentor. La segunda persona de la deidad fue quien se encarnó. Nosotros sabemos que Él se presentó como un sacrificio vivo. Él fue que se presentó y su sacrificio, Él fue la propiciación, Él aplacó la ira, su sangre derramada para comprarnos, Él pagó el rescate. Así que estas palabras son importantes. Recordemos, estas palabras que expresa aquí como despedida a este hombre expresan respeto y exaltación. Estas palabras que se van a decir aquí en su total unidad, vemos que no van a excluir a ninguno del otro, pero está haciendo aquí énfasis en Jesús, por el hecho de que nosotros entendemos por completo lo que a Él se le dio. A Él se le dio toda autoridad. Recordamos las palabras en Mateo 28, en los últimos versículos, como en el versículo 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que esto debe ser considerado. Dice, por medio de Jesucristo, dice al único Dios nuestro Salvador, por medio de Él, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Así que Dios tiene todo esto bajo o por medio de Jesucristo y tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en unidad en todo esto. Por supuesto, porque la deidad, cuando hablamos de la deidad, estas son las tres personas de la deidad. Y estas palabras, gloria, majestad, dominio y autoridad, Dios tiene y es merecedor de toda la gloria. Él es el rey de todo. Él es el que domina todo. Él es el que tiene autoridad de todo. Cuando hablamos de Dios, tiene toda autoridad, tiene todo esto. Y aquí vemos que es importante cómo culmina Él. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de lo que Él hizo, a través de lo que Él hizo. Recordemos esto,
por lo que Él hizo en la cruz, por todo lo hermoso que hizo por nosotros. Aquí estas palabras de despedida les está diciendo a ellos esto. A Dios por todo lo que hizo. Jesús sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Esto es por la eternidad, lo que quiere decir. Pero recordemos estas palabras, lo que están haciendo aquí referencia es a mostrar respeto y exaltación a Dios por lo que hizo Jesucristo. Así que esto es necesario, pero nada de esto excluye al Padre o al Hijo. Esto es necesario, no excluyen al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo de esto. Con esto, nosotros podemos culminar lo que es la última lección, esperando que haya sido de gran beneficio, que haya sido realmente importante considerar todo esto. Sepamos lo valioso que es la palabra de Dios, lo que nos ha dejado aquí, que en estos 25 versículos hay gran información para nosotros, ver el cuidado como un hermano se está preocupando por otros y vemos como Dios y aquí el Espíritu Santo específicamente inspira a este hombre para que les escriba a ellos, para que contiendan, para que haya cuidado. Les describe cosas que deben de tener cuidado. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo trabajan? Para que no sigan eso. Les recuerda cómo unos fueron castigados ya antes, para que ellos no vayan en pos del error, más bien al contrario, que defiendan la verdad. Les muestra lo que deben estar haciendo, les muestra cuál es el resultado si están haciendo eso, y se despide de una manera grandiosa, digna de imitar. Veamos estas palabras, conservémoslas en nuestro corazón y glorifiquemos a Dios siempre. Que Dios les bendiga.